Bien, se dice que el periodo más feliz del imperio fue entre el 90 y el 180, porque bueno, el siglo I fue un siglo de adaptación y el siglo II se produce un cambio. Es un siglo en donde hay un gran desarrollo de ciudades, muchos ciudadanos, eh, es el esplendor, diríamos, de ese Mare Nostrum. Se calcula que el imperio tenía eh, más de 450 ciudades solamente en la región de la península itálica. Con todas estas poblaciones y con toda esta cantidad de gente que vivía, obviamente que la malaria era una enfermedad que rondaba por las ciudades, pero siempre era como que atacaba a la ciudad y como la ciudad se cerraba, no se difuminaba. ¿Qué pasa? Cuando la peste antonina lo que implicó fue esta gran comunicación, como nos pasó a nosotros acá, es decir, de un día para otro, en un vuelo, se trasladó el virus, ¿no? Es decir, y era imposible que no llegara el virus, porque bueno, la globalización implica globalización de mercancías y de personas. Bueno, hay que pensarlo en la peste antonina hacia el 165, cuando se desarrolla, se plantea que provenía de la Mesopotamia. Todavía es discutido el origen, dicen de Etiopía, ¿no? Algunos comentaristas de la época, pero bueno, era una enfermedad importada, que probablemente fue traída por los distintos soldados que iban yendo de un poblado al otro y después volvían a sus casas, ¿no? Entonces, Galeno va a desarrollar descripciones de la peste, es contemporáneo a la peste. Los más perjudicados fueron los soldados, que fueron a los primeros a los que atacó y aparte eran los que más se movían. Entonces se perdió mucha fuerza en el ejército. Los dos emperadores, Marco Aurelio y Lucio Berio, se trasladan y, bueno, primero fallece Lucio Berio, algunos dicen que lo asesinaron, bueno, temas aparte, pero esta idea de la necesidad de purificar Roma, ¿no? De construir leyes más estrictas para la inhumación, para las sepulturas. El Estado se hacía cargo de pagar las sepulturas de los cadáveres, en el caso de los más pobres, porque había que tener plata, y la peste tuvo distintos brotes, del 165 y otro hacia el 180. Bueno, obviamente que los más adinerados lo que tendían era irse al campo, las famosas villas romanas que desarrollan. Para los romanos eso era un castigo divino, siempre se vincula a ese mundo sagrado, ¿no? Algunos hablan de, bueno, esta presión urbana que generaba condiciones ambientales en las ciudades, atraía que se desarrollen estas epidemias. Aparece una cantidad de nuevos cultos, resurgen otros cultos, o sea, se vuelve una sociedad mucho más supersticiosa, como habíamos hablado de lo que había pasado con la peste de Atenas, y también entre esas religiones había una gran expansión del cristianismo entre las religiones que proponían la salvación. La excusa de recorrer las distintas pandemias para hacer una línea de tiempo, que es lo que les voy a pedir a partir de este videíto. Vamos a irnos a un contexto posterior, que es el contexto de
fines de la Edad Media, en donde quizás la peste más conocida o a la que más se historió y a la que más se mencionó el año pasado, que fue la peste de Bedet, era la peste negra. La peste bubónica, ¿no? Que se calcula que se redujo una población en 5 años de entre un 30 y un 50% de la población europea. Bueno, ustedes observarán y dicen, bueno, si miramos este mapa y lo comparamos con el imperio, bueno, pero ¿qué había pasado? Habían pasado muchos siglos desde la peste de los Antoninos. El Imperio Romano se había dividido entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Roma deja de ser la capital por problemas de seguridad y estas invasiones que se van a producir generan la caída del Imperio Romano de Occidente. Esta caída del Imperio Romano de Occidente, que se produce en el siglo V de nuestra era, es el inicio en esta búsqueda de organizar la historia, es el inicio de lo que se conoce como Edad Media. Edad Media, ¿en el medio de qué? Bueno, estaba entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Esta Edad Media es es un periodo extenso, va del siglo V al siglo XV y a fines del proceso de la Edad Media se va a producir esta peste que yo les comentaba, era la peste bubónica. Que me interesa también remarcar cómo había una gran comunicación y ¿cuál va a ser la institución dominante en este momento? Bueno, si hay una institución que se consolida en su unidad, va a ser la institución de la Iglesia Católica, que había surgido en la época del Imperio Romano, había sido perseguida, pero inmediatamente, dada la gran expansión que había logrado, pasa a ser incorporada como religión del imperio y desde el siglo V en adelante, va a ser el centro de desarrollo cultural, podríamos decir, ya que muchos textos, muchos libros van a guardarse y van a conservarse en los monasterios. Sigo la próxima. Ustedes dirán, ¿qué relación tiene? Bueno, en estos libros miniados, vamos a encontrar justamente las ilustraciones, las imágenes vinculadas a esta peste, ¿no? La peste negra, que va a afectar, decíamos, a fines de la Edad Media. Y esa representación de lo macabro. Bueno, en esta hoja que pertenece a un libro de horas, ustedes piensan que entre el 1300 y el 1400, o sea, siglo XIV, siglo XV, es un periodo de gran mecenazgo libresco, ¿no? En especial por el rey de Francia, el de Inglaterra, las cortes, en especial dentro de los nobles. Es decir, primero, poseer un libro no era para cualquiera, tenías que ser muy adinerado para poder encargar un libro para que lo hicieran. Y segundo, la posibilidad de leer ese libro. ¿Quiénes leían? ¿Para qué tendría un libro? Y aparte, era entonces un objeto de, qué sé yo, cuando había un matrimonio se regalaba un libro. En especial las mujeres nobles eran las que también habían desarrollado, aparte de los monjes, la lectura, por ahí más que los hombres, porque los hombres eran los que iban a la guerra, los que andaban, ¿no? Entonces, las que más desarrollaban quizás, y había un tipo de libro que eran los libros que se les llamaban los libros de horas, libros de tipo devocionales, que era como que les iban siguiendo las horas canónicas, entonces eran para uso laico, y en esos libros de horas aparece esta imagen muy difundida en el siglo XIV, este motivo iconográfico, es decir, que en todos se colocan los mismos personajes y cuentan la misma historia, que
se llamó el encuentro de los 3 vivos y los 3 muertos, ¿no? Los 3 muertos que vuelven a la vida y les hacen advertencias a los vivos. Fíjense cómo están representados, sobre la margen derecha, los 3 muertos, y en la margen izquierda, los 3 vivos, ¿no? Estas escenas propias que ya venían desarrollándose en el 1200, cobran una fuerte influencia como enseñanza, ¿no? Es decir, los jóvenes que se encuentran con estas figuras que los interpelan, que les hablan, que les dicen que así como en ese momento se ven jóvenes y vitales, un día se van a ver horrorosos como ellos, un día van a morir, recordar la muerte. Bueno, esta es una imagen que se va a reiterar mucho con esta finalidad pedagógica, enseñar la precariedad de la vida, ¿no? Y que nos permite un poco ver cómo estas advertencias y estas enseñanzas pululan en el contexto de, obviamente, de la peste negra.